es el romanticismo? El romanticismo es un movimiento cultural y artístico que se originó en Alemania y en Reino Unido en el siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, teniendo prioridad en los sentimientos. El romanticismo se desarrolló en Europa y América en el siglo XIX. Los caracteres generales del romanticismo son subjetivismo, exaltación de la personalidad individual, oposición de las normas clásicas y valoración de la Edad Media. Principales características del romanticismo. Interés en lo exótico. El romanticismo busca la ruptura con la tradición occidental en lo exótico, es decir, en las culturas foráneas a las que nos idealizamos muchas veces bajo el aborigen del buen salvaje. Por ejemplo, el orientalismo y la figura idealizada del aborigen americano. Exaltación de la fantasía. El movimiento romanticista se caracteriza por dar rienda suelta a las fantasías y a los sueños. Entre las principales características del Renacimiento se destacan los descubrimientos, grandes innovaciones como la imprenta, las rutas marítimas, la conquista de nuevos continentes, entre otros, que generaron una predisposición a nivel masivo para aprender y explorar. El racionalismo, la fe se vio cuestionada y creció el interés por adquirir nuevos conocimientos basados en la razón, que pudieran explicar la realidad dejando de lado el dogmaticismo de la Edad Media. El humanismo. El hombre se consideraba el centro del universo y el fin último de la creación. Dejó de lado el teocentrismo, en el que Dios era el centro de intereses, aunque seguían creyendo en la deidad como la creadora del universo. La naturaleza. Los artistas envidiaron un gran interés por la naturaleza y por la perfección en la representación del cuerpo humano, que fue un elemento utilizado de manera recurrente en la pintura y la escultura. Hoy voy a hablar de qué es el Renacimiento. El Renacimiento es un importante movimiento histórico, artístico, que es el filosófico que se originó en Italia de la vida. El Renacimiento significa del aprendizaje y el impacto en todo ámbito. El Renacimiento fue un periodo de transición en la Edad Media y la era moderna resultó en un cambio gradual que impactó en todo. El Renacimiento significa del aprendizaje y el impacto en todo ámbito. El Renacimiento fue un periodo de transición en la Edad Media y la era moderna resultó en un cambio gradual que impactó en todo ámbito. El neoclasicismo. El neoclasicismo es una corriente literaria y artística que nació en Europa en el siglo XVIII. Este se basaba en el arte antiguo como es del grecorromano y del clásico. Este tuvo diferentes manifestaciones como lo es en el arte, en la escultura, en la pintura. El neoclasicismo fue la expresión estética de la Ilustración, motivo por el cual fue muy bien acogido en países americanos como fue en Estados Unidos, ya que esto le sirvió de inspiración para la independencia. Pretendía desarrollar un arte con valores universales, principalmente como el racionalismo y la secularización de Estado, de manera que inicialmente el neoclasicismo se le percibía como un movimiento revolucionario. Entonces, en pocas palabras se podría decir que el neoclasicismo se caracterizaba por querer recuperar las normas y los gustos de la antigüedad clásica griega y latina. El más conocido de estos movimientos fue el que se desarrolló en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII. Literatura barroca. Se caracterizaba por el triunfo de ornamentación, los juegos de palabras, la búsqueda de emoción y placer estático. A diferencia del Renacimiento, el estilo barroco se caracterizaba por la idea del desengaño y del pesimismo. Las temáticas frecuentes en esta literatura son como la vida lucha, sueño o mentira y fugacidad de los hechos humanos, plasmadas en un estilo suntuoso y recargado. La literatura barroca hace uso de la metáfora, la parálisis y la antítesis, y alusiones mitológicas. El término de barroco no se utilizó más que para las artes plásticas. Aún más importante, asumir la existencia de un barroco literario supone asumir el barroco como un movimiento de tipo ideológico, no solo formal,
Sin embargo, esto llevó a que algunos negaran su relación con el Renacimiento y presentándolo como un movimiento enfrentado, lo poco que es verdadero.